Amigo de Amor por el Voleibol, hoy tengo la alegría, el honor y la tremenda, el orgullo de conversar con un gran amigo, con un amigo del voleibol, un gran jugador de voleibol, un deportista, un atleta, alguien súper completo a nivel deportivo, y que en lo personal también fue un jugador de una generación que yo vi jugar de joven con un equipo extraordinario que inspiró a muchos de los jóvenes que hoy día ya somos cincuentones a jugar voleibol. Y también tengo que decir, y decirlo públicamente, que él es no culpable, pero él es como el gestor, el que dio el impulso a generar amor por el voleibol. Así que hoy tengo el placer enorme de conversar con Ricardo Gebert, chileno, el famoso Richie Gebert, para quienes lo conocen. Así que hoy día estamos contigo, Richie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues nunca tan bien como tú, pues, Alfredo. Oye, Voy a Richie, tratar de usar poco chilenismo para que me entienda el resto de las personas de habla hispana, al menos. fantástico. Oye, Richie, quería un poco comenzar, como te decía, em, fuera cámara y ahora, un poco por tus comienzos, que nos cuentes, por favor, ¿cuándo comenzaste tú a hacer deporte? Porque en el fondo tú fuiste un atleta muy destacado chileno, también obviamente jugaste voleibol, provienes de una familia con una tradición familiar muy importante, de un club muy importante, de que me siento también parte con mucho respeto. Cuéntame un poco cómo fue ese inicio tuyo en el deporte en general. Bueno, yo vengo de una familia de atletas. Mi abuelo, campeón sudamericano en Decathlon en el año 27, récord sudamericano. Con mi abuelo nace el grito que se usa hasta el día de hoy en el deporte chileno, que es el CHI, cuando tres decatletas hacen el oro, plata y bronce en el sudamericano del 27, y rematando los 1500 metros, que es el final, digamos, del Decathlon, nace este grito o se populariza, porque ya existía y se populariza en el deporte. Después mi viejo, mi tío, atleta a nivel iberoamericano, a nivel olímpico. Yo no tuve alternativa como primogénito de Dieter Gebert de seguir ese rumbo de ser atleta. Fui discóbolo, lanzador, lo hice hasta los 17 años, fui campeón sudamericano en disco de menores, bronce en bala y jabalina. Al sudamericano el año siguiente me enfermo de hepatitis sin saberlo, me hacen competir con hepatitis, caigo en coma hepático en Lima el año 1974 y me trasladan de urgencia de regreso a Chile desahuciado, 15 días borrado de mi vida, y al regreso en mi conciencia y nuevamente con la salud de vuelta, decidí no volver a competir nunca más en atletismo, lo cual también hice, Ujú. y me dediqué a esa edad, a los 17 años de edad, a lo que era hasta ese entonces mi deporte complementario, que me daba chispa, me daba coordinación, me daba una serie de elementos favorables para mis lanzamientos, pero no era mi deporte principal. Empecé a hacer a los 15 años, pero a los 17 años me dedico full time. De ahí en adelante, Alfredo, en realidad, muchos torneos por Club Manquehue, muchos memorables campeonatos, de los cuales algunos te tocó vivirlos como niño a ti. Y mientras también en parte tu padre era nuestro entrenador, el entrenador anterior a tu padre había sido Luis Nittman, con el que fuimos por primera vez campeones. Y, y la verdad que fue una época extraordinaria, quizás uno de los niveles más altos que ha tenido el voleibol chileno. Sí, fue una época, para los que no saben, nosotros como familia Cabero volvimos a Chile de Alemania del 80. Y mi papá se hace cargo, no sé si recuerdo si el mismo 80, 81 del equipo del Manquehue. Y como decía Ricardo, ese ya era un equipo que estaba jugando hace un buen tiempo, donde además también a mí me llamaba mucho la atención que también jugaba papá Ricardo, el famoso Dieter Gebert, que era un jugador que en esa época había tenido 50 años, más de 40, no recuerdo bien,
más tú, estabas Alejandro, Alex, tu hermano, estaba Herman, el Pius Trutz, estaba Guillermo Navarrera, el Willy, Gato y Pluto, otros jugadores más que en este momento no recuerdo bien sus nombres, pero El era un Gato equipo, Mol, el Gato Mol, claro, era un Raimundo equipo. Allende. No, bueno, ya había un lote. Sí. Estaba también Juan Carlos No, Carlos Morales. Morales. Tienen un equipo muy bueno y como decías tú, una generación que jugó también contra equipos como la Católica, con Jorge Eve, con Forpal, con la Cámara, está italiano, español, quiero la Chile, que es una generación de muchos clubes muy buenos, de muy buena calidad. Entonces los campeonatos, yo recuerdo en el Manquehue, en el gimnasio Y muy antiguo, ¿no? parejo, cuatro equipos muy Y muy parejos. parejo. La Chile estaba italiano, la Católica y nosotros. En realidad cualquiera podía ser campeón cada año porque era Era muy bastante parejo. parejo. Y era un muy buen nivel. Entonces yo recuerdo, como decía Ricardo, que en esa época el voleibol en Chile tenía ese gran nivel. Y a mí me tocó obviamente ver con mi papá, acompañarlo a los entrenamientos, a los partidos, y ver cómo este equipo del Manquehue, junto con Ricardo, con Richie, ganaban partidos, ganaban campeonatos. Y a mí lo que más me impresionaba, y también después, cuando empezamos a jugar en el Manquehue de pequeño, y hasta el día de hoy, que tenemos un equipo de exalumnos del colegio alemán, tratamos de transmitir es la mística. A mí siempre me llamó mucho la atención esta mística que tenía el Manquehue y que otros equipos también un poco envidiaban de esto del tercer tiempo, en la Bierstube, en el bar que había en el Club Manquehue, que tenían algo más allá del deporte, que era una amistad gigante, un compromiso y una pasión por el deporte. Cuéntame un poco, o trata un poco, obviamente yo lo sé, pero comparte conmigo un poco cuál es de dónde viene toda esa magia o esa pasión del voleibol manquehuino. Bueno, yo creo, Alfredo, que eso es más fácil que se dé en clubes o en equipos, o al menos en esa época, hoy en día quizá un poco más difícil, que en este caso de colonia, va a decir, o de comunidad. En ese caso eran de colonia, pero también podría darse esa misma situación en otro tipo de comunidades, que no necesariamente tienen que ser de colonia. Eh, Ahí evidentemente existe un factor adicional, ¿ya? Que aglomera, ¿ya? Donde tiene algunas cosas más allá del deporte en común, ¿ya? Pero más allá de eso, al ser clubes, que también eso podía ser positivo, pero también era criticado, de que eran clubes cerrados, de que no podía entrar otra gente, Claro. claro, porque era un club de colonia, lo mismo pasaba en el Estado italiano, ¿ya? Uh-huh. Que era más difícil en el fondo de que entrara gente de afuera. Eso al final era un hándicap también con respecto a las universidades, por ejemplo, que eran abiertas a recibir cualquier jugador estrella de cualquier lado, lo que nosotros evidentemente no podíamos hacer. Y por ende, eso, además de lo anterior, forzaba en alguna medida a que nuestro espíritu de equipo, no solamente antes de los partidos, vale decir, nosotros inconscientemente, quizás no tan conscientemente, o los viejos como mi padre, quizás tomaban alguna influencia en eso, sin que nosotros los más jóvenes nos diéramos cuenta conscientemente, pero se trabajaba mucho más el antes del partido, no solamente el entrenamiento en gimnasio, Uh-huh. el durante el partido y el post partido, ¿ya? Y en eso también nosotros compartíamos con los rivales, o sea, gente del Estado italiano, de la Católica, de la Chile, pueden dar fe de eso, de que nosotros, independiente de quién ganara o perdiera después de un partido, nos íbamos al bar del club Manquehue y nos tomábamos una cerveza juntos y algunas cositas más probablemente también, ¿ya? Y ahí recordábamos lo que había pasado hace un par de horas atrás, donde en realidad habíamos sido rivales. Y eso también generaba una camaradería distinta en el ambiente propio del voleibol. Tú podías ser rival, pero hay personas de los rivales que yo hasta el día de hoy, después de 40 y tantos años, sigo frecuentando y con quienes tengo contacto, y no son del Club Manquehue, son de la Católica, son del Estado italiano de la Chile. Exactamente. Bueno, eso nosotros también hemos tratado de, como te decía, de seguir manteniendo viva esa mística Salud. A propósito, a propósito de mística.
Prost. Pero sí, nosotros hemos tenido también hemos intentado seguir con esa mística, que quizá la gente afuera puede pensar que no corresponde porque es deporte, pero sí ha generado también una unión y amistad de colegio. O sea, Así seguir es. hasta el día de hoy, como dices tú, con gente de 40 años, yo con mis amigos del colegio hasta el día de hoy, alrededor de una pelota, de un concepto, es muy potente. Un poco siguiendo con el tema deportivo y el tema de tu equipo en esa época, ustedes también fueron un sudamericano Club Campeones a Río. También toda esta información que yo recibo por mi papá, y que fue un campeonato muy, muy, muy bonito, no solamente en lo deportivo, que les tocó jugar contra el equipo argentino, que era la selección completa, contra el equipo brasilero, era el Maracanãzinho. Cuéntame un De los, poco cómo fue esa... de los cuatro sudamericanos de clubes campeones que nos correspondió a mi generación ir, pudimos ir a dos por razones de financiamiento. Sin duda el más emblemático fue el de Río de Janeiro, creo que fue el año 82. Nos tocó un grupo desastroso, porque nos tocó Atlántica, Boavista, que resultó ser el campeón, tenía la mitad de la selección brasileña, vale decir, tenía prácticamente a todos los jugadores que eran de Río, a todos los cariocas, bueno, a Renan, a Mauri, a todo lo que Grangeiro, Levenhagen, etc. En el otro equipo brasileño que jugaba, que era Pirelli, y jugaba William, jugaba en sus últimas estocadas todavía Morena, ¿ya? Y otros Montanaro, jugadores de ese nivel. Pero a nosotros nos tocó Atlántica Boavista en el grupo, y nos tocó Ferrocarril Oeste, que era prácticamente la selección argentina menos Castellani, para hablar de los jugadores importantes de la época. Yo recuerdo que nosotros, evidentemente amateurs, los otros ya eran profesionales, todos los argentinos y los brasileños. Yo me acuerdo que nosotros, y todavía se jugaba el sistema antiguo, los 15 puntos, claro. con las rotaciones, etc. Yo recuerdo que nosotros le ganamos el primer set a Ferro. Y los bloqueamos hasta que se cansaron de que los bloqueáramos, ¿ya? Y nosotros estábamos en las nubes, evidentemente. Los siguientes 3 sets nos metieron la pelota donde tú sabes, ¿ya? Pero el haberle ganado a Ferro ese primer set fue tremendamente emocionante. Y después, evidentemente, en nuestro grupo terminamos quinto, no teníamos ninguna posibilidad en ese grupo de entrar dentro de los 4 primeros. O sea, forzosamente fuimos terceros, a fin de cuentas, del grupo. Creo que teníamos un equipo boliviano en nuestro grupo. Y al final definimos contra los paraguayos el quinto lugar y lo ganamos. Eso es, en resumen, lo que fue ese sudamericano de clubes campeones, que era muy entretenido, porque también veías enfrentarse a los brasileños entre sí. Sí, eran tremendos partidos. Aquí también los vimos un par de sudamericanos. Era un nivel gigante y he tenido la suerte en esta temporada de entrevistas de hablar con tantos jugadores como entrenadores, que fue una época que marcó el antes y el después en Brasil, especialmente. Además, después. Exacto. Y en Argentina también. Argentina también es un antes y después. A nosotros nos tocó la generación del quiebre, donde Brasil y Argentina saltaron de ser los capos sudamericanos a meterse en la elite mundial. ¿Qué pasó contigo en el deporte, en el voleibol? Bueno, yo jugué todavía hasta el año 83, comienzo del 84 aquí en Chile. Yo llegué hasta el 83. Yo en el intertanto, aparte de haber jugado en el Manquehue, estuve en las selecciones juveniles, en la selección adulta. Claro. Renuncié por razones entre algunas diferencias, pero también personales, porque me casé en esa época y tuve que empezar a producir, ¿ya? Exacto. Y el voleibol no daba para eso, ¿ya? Yo me casé el año 79 y era una época económicamente también compleja en Chile. Y de el año 84, mi hermano, Alex, se va
contratado a Alemania a jugar por el club 1860 Múnich, que jugaba en la Bundesliga, y me llama por ahí por junio, de haber sido julio, y me dice, falta un central y te quieren contratar porque el entrenador no sé dónde te vio jugar, no me acuerdo bien cómo fue la historia, y la cosa es que yo estaba desempleado en ese minuto aquí en Chile porque yo trabajaba para una empresa que se llamaba Gala Sears, que recientemente había quebrado, ¿tá? Y por ende me había quedado sin trabajo, y yo ya tenía 2 hijos, y, y le dije a mi esposa, me voy y cuando tenga la cosa más o menos arreglada en Alemania, te vas con los niños. Entonces yo me fui en agosto del 84 a jugar la Bundesliga y mi familia llegó recién en diciembre de ese año. Jugamos con mi hermano todo ese año en la Bundesliga por el 1860 Múnich. Creo que terminamos quinto en la Bundesliga y de ahí, Alfredo, yo después dejo el voleibol, mi hermano también, y no, ambos nos dedicamos a temas absolutamente profesionales en Alemania, trabajo en el rubro químico, nada que ver con el deporte, y de ahí yo con el voleibol estoy absolutamente desvinculado hasta el año 91, que nosotros después de vivir en Alemania y trabajar también para la misma empresa en México, regreso a Chile y me vuelvo a vincular, pero muy, muy tibiamente con el voleibol, cuando primeramente mi hijo mayor Cristóbal empieza a jugar en mini en el Club Manquehue. Pero en ese momento yo todavía no tenía ningún rol más que ser el padre de hijos, después se sumó Juan Pablo, de hijos que jugaban, bueno. Exacto. Bueno, yo en esa época recuerdo haberte visto un par de veces en el Manquehue ya como más dirigente o con tus hijos, con Cristóbal, con Juan Pablo, bueno, y después pasó mucho tiempo también Sebastián, que hoy día también es un jugador muy destacado en Europa, que ya jugando, no sé, más de 10 años en España, en República Checa, en Alemania, 10 Portugal, años ya, exactamente. ha hecho una carrera impresionante, y te empiezo a ver también en Manquehue como dirigente, y no sé, cuéntame un poco cómo fue esa etapa tuya, ya no como deportista o jugador ya más de recreativo, pero ¿qué te pasó contigo después en esa época? Bueno, en algún momento como sucede en el deporte amateur en Chile, en algún momento mis 2 hijos mayores crecieron, ya empezaron a jugar ya a un nivel más alto, pasaron a jugar no solamente a nivel juvenil, sino que también en el equipo adulto en forma gradual. Y en algún momento, yo creo que fue a fines de los 90, 97, 98, debe haber sido por ahí, tomo la presidencia del voleibol del Club Manquehue y le meto bastante tiempo, bastantes recursos. En ese entonces se hicieron torneos internacionales memorables cuando vino la UA, eran octagonales internacionales bastante importantes. En ese entonces también creé amistades como con el Lagarto Álvarez, que era el entrenador de la UA, que ganó esa Copa Manquehue en ese entonces, en el año 1999 creo que fue. El 2000 trajimos a Hubertus Golf, o Alberti Golf, un entrenador alemán que fue absolutamente rupturista en el sentido de la metodología de entrenamiento, aquí en Chile, que trabajó también con tu padre en esos años, y entiendo que hasta el día de hoy todavía tienen contacto, si no, yo también tengo contacto con él, porque él posteriormente un año después se vuelve a Alemania porque le ofrecen la selección menor de Alemania y se hace cargo de la selección menor de Alemania. Entonces, hubo una serie de experiencias en esa época ya absolutamente como dirigente, Alfredo,
donde te ves confrontado a otras situaciones y te ves confrontado, y lo tengo que decir aquí, y le guste a quien le guste y a quien no le guste también lo va a tener que escuchar, a la mediocridad de la dirigencia chilena y a nivel federativa. ¿Ya? Es mediocre, ¿ya? Desgraciadamente es mediocre. ¿Ya? Y después quizás vamos a entrar en más profundidades o no, depende de las preguntas que me hagas, ¿ya? Pero el voleibol chileno podría estar mucho más lejos. Yo escuchaba tu entrevista hace un par de días atrás al Polo, Polier, ¿ya? Y él evidentemente es mucho más diplomático que yo, ¿ya? Él dice las cosas de manera muy polite, como dicen los ingleses. Él evidentemente es más inglés que yo en ese sentido. Yo quizás soy más abrutado para decir las cosas, pero la verdad es que el voleibol chileno, ese talento del que hablaba el Polo, que siempre existió, en alguna medida sucumbe porque nuestro torneo o nuestros torneos son mediocres. Nuestra competencia local es mediocre y aquí siempre se vuelve a apostar a hacer concentraciones de selecciones nacionales, ¿ya? Donde al final tú no generas una masa crítica amplia de nivel competitivo alto. Y eso no hemos llegado. Y a nivel federativo tampoco. Bueno, y entonces como dirigente de club y después como dirigente de asociación empecé a chocar con eso y empecé a tener problemas y me empezaron a tratar de intransigente y no quiero entrar, digamos, en profundidades, pero no comulgué mucho con los dirigentes federativos de diversas épocas, pongámoslo así. Sí. Bueno, algo de eso sabemos y algo también que es una pregunta recurrente con gente que converso afuera, gente de otros países, de qué ha pasado con el voleibol en Chile, que tuvo una época de oro, un poco culminada en esta principio de los 80, y salvo un par de selecciones más exitosas, a nivel de masa, algo pasado. Que está ahí durmiendo y ha pasado mucho tiempo, quizás ya demasiado tiempo esperando tener quizás algún éxito, pero quizás no solamente a nivel de selecciones, sino también a nivel de torneo, como dices tú, eh, a nivel de clubes, a nivel de masa, que a mí yo siempre lo comento, a mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, se hizo el clasificatorio olímpico el año pasado en el Monticello. Me sorprendió gratamente ver la cantidad de gente que fue. Porque yo pensaba que había mucha gente, pero fue mucha gente. La gente quiere mucho el voleibol. Pero ¿qué pasa? Chile tiene y ha tenido históricamente una oportunidad gigantesca de dar un salto gigante. La selección chilena actual es una muy buena selección. Es Exacto. una selección que tiene muchos talentos y buenos talentos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando esos muchachos dejen de jugar? Si tú miras, el año 2004 se parte en Chile con un formato muy discutido, ya en ese entonces, por los clubes, de una liga chilena. Y esa liga chilena, si tú la miras hoy, 16 años después, sigue siendo igual. Sigue siendo prácticamente lo mismo que cuando partió en el año 2004. Se juegan 2 o 3 meses, ¿ya? En forma súper concentrada, solamente la elite, y esto realmente no llega a la gran masa, no llega a la formación. Las competencias a nivel de asociaciones son inexistentes hasta el día de hoy. Eran inexistentes entonces y hoy día siguen siendo inexistentes 16 años después. Es absurdo. Si el voleibol no logra masificarse, no existe una primera, una segunda, tercera división, que la Asociación Arica tenga un campeonato altamente competitivo, que la Asociación Punta Arenas tenga un torneo altamente competitivo, va a decir que todas las asociaciones en Chile tengan un torneo altamente competitivo en todas las categorías. Mientras no lleguemos a eso, ¿verdad?, es porque lo estamos haciendo mal. Y el problema, y con esto no quiero solamente echarle en alguna medida la culpa a los dirigentes ad honorem que estuvieron antes y estuvieron hoy, son corresponsables como
fuimos corresponsables, todos los que hemos sido dirigentes en alguna medida. Yo también me siento corresponsable porque nunca fui capaz de dar el paso más allá, de convencer a los demás de seguir otro camino que sea una masificación cualitativa. Mientras no tengamos esa masificación cualitativa, siempre vamos a depender del puñado de 10 o 12 jugadores talentosos del momento para tener una mejor o peor performance en el nivel internacional. Y en eso nos venimos dando vuelta desde la época de Hugo, Jaime y Pato Grisante. O sea, sí, de los años 60 hasta la fecha. La selección del 81 fue exactamente lo mismo. Dio la casualidad que quizás había una masa crítica circunstancial, no trabajada desde el punto de vista federativo, se dio, ¿ya? De que en esos años, fines de los 70, comienzos de los 80, hay una masa un poquito mayor de muchos jugadores donde elegir. Pero no es el estándar, y seguimos en eso hace 30 años, Alfredo, ¿ya? Y en esencia no hemos cambiado nada. A mí también me sorprende mucho y me da cierta envidia cuando hablo con los jugadores brasileños, argentinos, que un poco contaron lo mismo, que hubo un grupo de élite que les fue muy bien y que fue una conjugación de talento, de trabajo, de entrenamiento, pero además había una masa muy grande de clubes que estaban también dedicados a entrenar, y además también una visión de dirigentes que dijeron, esto sin negocio, sin la empresa que financie clubes y financie un muy buen campeonato, no va a resultar. Ahí tú nombrabas a Pirelli, Atlántico Boavista, Bradesco, Sadia, muchas marcas, Parmalat, muy potente de gente, de dueños o empresarios que creían en el deporte y que creían que haciendo un deporte profesional algo se iba a lograr. Claro, obviamente son países con muchísimo más millones de jugadores que nosotros, pero también tenemos casos como países enanos en lo deportivo, como Holanda, por ejemplo, que han salido campeones olímpicos. ¿Cómo te explicas eso? Es impresionante. Entonces, también da como un poco de envidia ver estos procesos en países vecinos, en el mismo Perú también, que tuvo también a nivel de mujeres tanto éxito, y un trabajo muy potente desde las bases, con el trabajo de Kira Kato, Mambo Park, con toda esa generación, varias generaciones de fantásticas jugadoras que lograron grandes cosas. Acá, habiendo talento en Chile, quizás no somos los más altos de Sudamérica, pero hay mucho talento, hay muchos deportistas, hay mucha gente que ama el voleibol, seguimos donde mismo, como dices tú, y eso es algo que cuesta mucho explicar, porque se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido muchos años. Pero al final de cuentas, Alfredo, a ver, aquí no se pueden buscar culpables. Yo no quiero usar esta entrevista tampoco para hacer proselitismo político voleibolístico, que no es mi intención. Solamente creo que esta opinión que estoy manifestando acá, yo la he manifestado ya muchos años atrás, y a todas las instancias correspondientes que me van a estar escuchando y van a decir, otra vez el Geber está diciendo cosas, ¿ya? Yo lo voy a decir ahora y después de nuevo voy a retirar para la tranquilidad de ellos, porque no tengo ninguna ambición de estar presente en esta discusión. Pero hay un responsable importante en esto, sobre todo en países en vía de desarrollo como el nuestro, que es el Estado. Y los recursos, hoy día hay muchísimos más recursos que en la época en que yo era jugador, pero infinitamente más recursos, ¿ya? Pero esos recursos están tremendamente mal orientados. A mi entender, la primera inversión que tiene que hacer en el Estado es en tener dirigentes profesionales en las federaciones. Tiene que hacer un joint venture con el Comité Olímpico y sus federaciones, y esto se tiene que acabar con estos directorios de federaciones, sea de voleibol o cualquiera. Se tiene que acabar. Tiene que existir gente ad honorem en los directorios, pero quienes hagan la gestión, una gerencia como la gente, y todo un equipo de trabajo que hagan la gestión. El directorio da la visión, la misión, la gran línea, la estrategia, ¿ya? Pero quienes llevan esto adelante tienen que ser profesionales. Y desgraciadamente los profesionales en la gestión deportiva no existen. No existen, ¿ya?
Y mientras sigamos en eso, y no solamente en el voleibol, sino que en todos los deportes vamos a estar dando la hora. Vamos a seguir dando la hora. Y vamos a estar despilfarrando un montón de recursos. Es muy cierto. Oye, Richie, un poco siguiendo con el tema deportivo Volvamos tuyo. volvamos a lo menos político. No, no, vámonos a lo menos conflictivo. No, no. La idea, obviamente, a mí me encanta hablar de voleibol y son temas que uno conversa siempre, fuera de cámara o en cámara, especialmente con los amigos chilenos, Hay que porque poner los elefantes arriba de la mesa. Si no se ponen los elefantes arriba de la mesa, las cosas sí, no tienen ninguna oportunidad de mejorar. nosotros amamos el voleibol y como te decía antes, yo me sorprendí gratamente ver a tanta gente en el preolímpico. Y yo digo, bueno, ahí hay un potencial, no solamente en el equipo, que es muy bueno, como estamos hablando, sino también en una masa, un grupo objetivo de gente que puede ayudar a tener liga, a hacer muchas cosas. Pero bueno, pero es importante conversarlo. Si en el fondo yo creo también conversaba pronto voy a hacer una entrevista a un entrenador brasilero que hoy día trabaja en Polonia, que él decía que estaba muy contento, obviamente es complicado con el tema pandemia, pero que este tiempo permite conversar mucho y conversar e intercambiar. Y yo creo que conversando y teniendo opiniones distintas, obviamente con un objetivo en común, yo creo que se llegan a muchas partes. Y yo siento que sí hay un hilo conductor, que todos queremos que el voleibol, especialmente también en Chile, mejore y tengamos más gente, más campeonatos y tengamos, ojalá, algún día el nombre que quizás hemos siempre querido tener en el mundo. No solamente un par de jugadores, los Grimal, qué sé yo. Pero un poco siguiendo también con el tema tuyo, eh, tú me comentabas también fuera de cámara, y yo lo sé, que también te dedicaste a ser entrenador. Estuviste un tiempo como entrenador del Manquehue también. Cuéntame cómo fue esa etapa tuya. Eso es casi una humorada, Alfredo. Una humorada en serio. Porque, digamos, por formación, si yo tomo algo o hago algo, lo voy a tratar de hacer bien y a fondo. ¿Ya? Uh-huh. En algún momento, yo estando tranquilamente en mi casa como apoderado o como padre de jugadores, jugaba Cristóbal y Juan Pablo, Sebastián todavía era muy chico, me llama tu papá, que era el entrenador de este grupo, y me dice, Richie, yo con estos cabros ya no me la puedo, parece que tengo un problema generacional, no me entienden, yo no los entiendo, ellos hablan un idioma y yo hablo otro, ¿ya? ¿Por qué no me echas una mano? Perfecto, flaco, encantado. A mí me dijeron, ir a ayudarle al flaco Cabero a los entrenamientos, ideal. Bueno, empecé a ir a los entrenamientos, empecé a acompañarlo como co-entrenador. Evidentemente también asistía a los partidos, en ese entonces me tenía que quedar sentado y callado, que era absolutamente un martirio para mí, ¿ya? Sobre todo el quedarme callado. ¿Ya? Y me acuerdo una final contra la USACH, donde jugaba tu hermano, ¿ya? Íbamos El 2-0 ¿no? perdiendo, Es del 2-0 Manquehue, sí. y tu papá me dice, en buen chileno, cagamos, ¿ya? Ya no fuimos campeones. Y yo le digo, flaco, sí tenemos una, vamos a cambiar al armador. Y estaba jugando Cristóbal, mi hijo estaba jugando de punta, Juan Pablo mi otro hijo estaba jugando opuesto, creo que armaba el Javier Grisanti o el Martinops, ya no me acuerdo bien cuál de ellos armaba. Y al final pongo a Juan Pablo de armador, a Cristóbal de opuesto, hice un cambio, cuento corto, ganamos 3-2. ¿Ya? Terminamos campeones y tu papá dice, bueno, yo parece que no tengo mucho que hacer aquí. ¿Ya? Bueno, tu papá siguió trabajando en el Manquehue, siguió en el B. Yo me hice cargo, en ese momento tampoco las finanzas de la rama tampoco estaban tan buenas, entonces dije, no contraten a nadie, ahórrenselo, yo lo hago por un año. Ese año fue el que partió la liga, el año 2004. Entrené ese año 2004 de la primera liga al club, al mismo tiempo tenía un cargo dirigencial y cuando estaba terminando la liga
invité al Charlie Sarmiento a que me asistiera, y en el fondo ahí hice la posta, que era la posta natural. ¿Ya? Yo no me iba a poder perpetuar como entrenador porque no fui formado para eso, ¿ya? Ni tampoco yo tampoco vivía de eso. Y ahí fue que traje al Charlie Sarmiento a Manquehue, que fue como terminando esa Liga 2004, y de ahí en adelante el Charlie Sarmiento por muchos años se hizo cargo de ese primer equipo del Manquehue, y varios equipos del Manquehue. Sí. Esa es un poco Charlie, la historia sí. de cómo a raíz de un llamado telefónico de tu padre, ¿ya? Y aquí tengo que decir, ¿ya? De que el vínculo nuestro, lo que lleve con la familia Cabero, probablemente la mayoría no lo sabe. Cuando ustedes volvieron a Chile, quien le dio pega a tu papá fue el Manquehue, ¿ya? Al año siguiente, nosotros teníamos un departamento con mi señora, jóvenes, nosotros lo tuvimos que arrendar porque nuestra situación económica no era buena en ese minuto, y quien la arrendó fue el flaco Cabero y familia, y cuando todavía estaban juntos con tu mamá, tenía que atravesar solamente para ir a trabajar al Manuel de Salas, porque era ahí en Nicanor Marambio con Pedro Torres, ¿ya? 438, apartamento 305. Entonces también arrendaban el departamento que era nuestro con mi señora. Entonces, en el fondo hay, no solamente está la historia del voleibol, sino que también sucedieron otras cosas alrededor de que este vínculo con la familia Cabero es un poco distinta a la que puedan pensar la gran mayoría. Sí. Bueno, y ahí también quiero también meter la cuchara, porque en el fondo, como estamos hablando, para la gente que quizás no sepa, la gente del voleibol en Chile, que tu papá fue un gran personaje en el voleibol. Tu papá, que en paz descanse, fue también para muchos una figura muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, en tu casa, soltero, que tu papá tenía una piscina con una red de voleibol. O sea, estaban todo el día jugando voleibol y yo pude jugar ahí, lo acompañé en un par de campeonatos. Y yo también recuerdo que mi papá una vez o varias veces llegaba a la casa diciendo: oye, el Dita habló de que él tenía una técnica mejor de remache, y le explicaba que él remachaba así y que vio libros de deporte. Tu papá era muy estudioso, entonces Sí. a mí me gustaba mucho y verlo, escucharlo, y que mi papá también contara esta historia de alguien que era un loco por el deporte, que era un apasionado, que pasado los 40 seguía jugando con sus hijos en el Manquehue porque amaba el Manquehue, amaba el deporte. Para mí también fue súper potente verlo. Sí, Y mi también, viejo en vigor, Alfredo, era un talento deportivo porque mi viejo fue seleccionado chileno en natación, fue seleccionado chileno en básquetbol, en rugby, fue vicecampeón iberoamericano en lanzamiento del disco y sudamericano también, exacto, y aprendió a jugar voleibol a los 40 años. claro. Aprendió, nunca había agarrado una pelota de voleibol en su vida. Y, y a los 44, 45 años de edad estaba jugando con nosotros en ese primer equipo del Manquehue, y porque era machaca y porque era estudioso. Entonces, Claro. evidentemente, nosotros y nuestra generación en el Manquehue, no solamente los hijos, sino que también muchos de los demás, fuimos infectados, ¿ya? Por ese entusiasmo de mi viejo. O sea, él de hecho es el responsable de que el voleibol del Manquehue se haya transformado en un deporte desde lo recreativo que era a un deporte competitivo. Totalmente, totalmente. Y yo también lo menciono y me da siempre mucho gusto y mucha emoción que yo he podido jugar contigo, puedo jugar un campeonato de senior o dos campeonatos senior, pese a que soy más joven que tú. E incluso en un campeonato se te ocurrió hacer unas poleras sin manga, que estaban de moda en esa época. Y yo decía, pero ¿cómo así no tenemos los músculos? Tú decías, no, dale, dale, así está de moda. Y también tuve la suerte, hasta el día de hoy, de jugar también con dos de tus hijos, con Cristóbal y con Juan Pablo, a nivel senior. Y los dos que fueron muy destacados también jugadores nacionales, de la selección, además de ser grandes personas. Entonces, siempre, como decías tú, la relación de lo que ver con el Manquehue, con el voleibol y con los Caberos también ha sido muy,
muy potente, muy cercana. Para mí siempre es un orgullo. Y además también ahora ver que tu hijo chico, el Seba, que es un gigante de 2,5 m, 2,4 m, zurdo, que está jugando en la mejor liga del mundo también, está destacando, pero como loco, también da un poco esa satisfacción familiar de ver a alguien triunfar en el deporte y obviamente también como ser humano. Así que para mí siempre ha sido súper destacable y por eso también tenía muchas ganas de conversar contigo por tu historia deportiva, por tu visión del voleibol, del deporte, también porque fuiste el culpable de que yo creara amor por el voleibol. Porque me dijiste un día, ¿por qué no armas un fanpage? Tú tienes mucha información de voleibol. Ya, ok, aquí estamos. Estamos conversando del deporte que amamos, el deporte que queremos que ojalá en Chile mejore y crezca y que ha permitido que nos vea gente en todo el mundo, desde Rusia, Japón, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Argentina, Perú, qué sé yo. Entonces, la verdad que para mí siempre es una alegría y en el fondo hablar de voleibol y hablar de estos sueños que tiene uno, quizás no todo el mundo los comprende, porque en mi casa piensan que estoy loco, a otros amigos que no les gusta el voleibol dicen, ¿pero qué? ¿El voleibol qué es? Pero uno entiende que el voleibol tiene algo de trabajo en equipo, de respeto, de compromiso, que es un deporte muy lindo, que ha tenido mucha evolución también a nivel de su reglamento y de su difusión hoy día gracias a redes sociales. Pero Alfredo, ¿cómo no va a ser satisfactorio para mí? Para mí es mucho menos satisfactorio que tú me estés entrevistando a que tú estés logrando lo que estás logrando, porque, y aquí lo tengo que decir, si bien Alfredo dice que yo lo incentivé, sí, esto salió de una o más conversaciones que tuvimos con Alfredo, porque yo he conocido pocas personas tan, pero tan fanáticas como Alfredo del voleibol y tan apasionado por todo lo que circunda el voleibol, que en un momento dado le dije, cabrégate de hablar de Sabin, de hablar de todos estos giles, ¿ya? Ármate una página como la gente, en ese entonces todavía no tenía nombre, y finalmente, después de un par de conversaciones y un par de ideas, Alfredo sale con esta, y hoy día probablemente todavía le vaya a dar un poco más de estructura a esto, ¿ya? También del punto de vista de difusión, pero yo dificulto, y como te lo decía off the record, Alfredo, dificulto que exista otra página, otra instancia en voleibol que haya entrevistado, por ejemplo, a ver, Gebert vale hongo, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Pero que haya entrevistado a un Sabin, a un Rahman, vale, sí, no voy a enumerar a todas las personas, tanto del ámbito femenino como masculino, que has entrevistado en este tiempo y que vas a entrevistar y que tienes en proyecto entrevistar por lo que me has comentado. Yo creo que eso es absolutamente único en el mundo. Ahora hay que transformar eso en otra cosa, ¿ya? Y yo creo que el logro es tremendo y el aporte que tú estás haciendo al voleibol, Alfredo, a través de esta otra instancia, es invaluable. Se agradece, Richie, se agradece mucho tus palabras, porque en el fondo también en todo este tiempo que estaba amor por el voleibol, siempre cuando tenía una duda, te he llamado, o tú me has llamado para decirme, oye, haz esto, o por acá, por allá, porque en el fondo yo siempre he apostado un poco por el trabajo en equipo, porque juego voleibol, no tengo otra formación. Intenté hacer otro deporte, pero no, el voleibol es mi deporte. Y siempre he tenido eso que me gusta el saber que el que está al lado mío en la cancha, sin mirarlo, sé lo que va a hacer. Y eso para mí es algo que uno comparte con los amigos de toda la vida, con el compañero, con quien tiene la misma mística, la misma locura por el deporte. Así que yo la verdad que quería entrevistarte, no solamente por el tema que tú fuiste un gran deportista, que fuiste un gran aporte en general al voleibol nacional, al deporte nacional, que vienes de una familia de grandes deportistas, tienes hijos tremendos, tremendas personas, deportistas, y yo sé que algún día va a tener nietos o bisnietos también que van a ser espectaculares deportistas, hombres y mujeres. Pero también quería un poco entrevistarte para darte las gracias por este
tú constantemente me estás como empujando. Cuando yo estoy como más parado, tú me empujas, dale, dale. Y para mí realmente es muy gratificante y quiero decirlo así públicamente porque en el fondo no siempre uno encuentra a alguien que te esté motivando, te esté enseñando, que te esté como incentivando a hacer cosas que uno sabe que las sabe, pero no muchas veces sabe cómo transmitirla o darle una estructura, como dices tú. Así que quería un poco también agradecerte públicamente esta conversación que yo sé que en el Manquehue o en tu casa, en cualquier lado, podríamos estar horas y horas y horas hablando alrededor de una parrillita, de harta cerveza, qué sé yo, y con más amigos locos, con el Piu, Lo tomamos el solo. Alejo, el Alejo La Torre, con todos los grandes amigos Lanska del Manquehue, el Piu, qué sé yo. Pero en pos del tiempo, te quiero darte las gracias, mandarte un abrazo gigante a ti, a tu Frau, a Cristi, a toda tu familia. Desearles mucha salud en estos tiempos tan duros. Y nada, que sigamos en contacto. Obviamente yo te voy a seguir llamando y vamos a seguir hablando de esto, pero quería un poco cerrar esta conversación del Ricardo Gebert, del Richie Gebert, un poco dándote las gracias por todo, siempre todo el apoyo y todo el cariño que le has puesto a todo lo que haces. Así que esa era un poco mi intención final de esta conversación. No, gracias a ti, Alfredo. Para mí ha sido un gusto el empujarte, ¿verdad? Y qué bueno que no haya sido una empujada al abismo, sino que haya sido eh, una empujada a que esto sea un trampolín hacia una nueva instancia, una nueva categoría de este quehacer alrededor del voleibol comunicacional que has realizado tan ad honorem hasta ahora y con tanto éxito. Muchas gracias, Richie. Un gran abrazo. Abrazo. Sí, que saques hoy.